El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, continuamos nuestra reflexión del libro del Génesis, del segundo relato de la creación. Nos habíamos quedado ayer dentro de la consideración de la libertad del hombre, que es introducido en el ámbito del paraíso, en el lugar en el que mora Dios, gozando de todos los dones preternaturales, de todas las gracias que Dios le comunica, y estableciendo con él, vamos a decirlo de esta forma, una alianza, de tal forma que el hombre, ¿no?, acoge benévolamente el depender de Dios y asume, ¿no?, el aceptar lo que Dios le provee, sin intentar en algún determinado momento, pues, volveríamos como abarcar lo que es propiamente de Dios, ¿no?, situándose en esa dimensión de, pues, esa relación de creador y criatura, ¿no?, una relación que decíamos que era de dependencia necesaria para el desarrollo pleno de su libertad, ¿de acuerdo? Una libertad que estará puesta, evidentemente, a prueba, ¿no?, en consideración a ese mandato: no comerás del fruto de estos árboles, ¿no?, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida, ¿no?, ¿de acuerdo? Ahora, una vez establecido ese vínculo que podríamos denominar, ¿no?, que tiene una dimensión vertical, ¿no?, o sea, de la relación de Dios con el hombre, hay un momento en el que Dios plantea un ejercicio de perfección, ¿no?, dentro de su obra creadora, digamos, pero ya lo va a hacer a un nivel horizontal, ¿no? Hasta ahí, en ese momento, Dios establece su relación con Adán, que significa creado del polvo de la tierra, ¿no?, ¿de acuerdo? En eso que decíamos ayer, que constituye, pues, esa unidad sustancial entre el cuerpo y el alma, constitutivo de nuestra antropología cristiana, ¿no?, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa? Que Dios de alguna manera dice: no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda adecuada. El fútbol, no. La cerveza, no. ¿Qué es lo que Dios plantea? Fijaos, ¿no? O sea, no es bueno que el hombre esté solo. Es evidente, ¿no?, que hay aquí, digamos, una apreciación importante. El desarrollo de la vida del hombre no se puede dar de modo autosuficiente, ¿no? ¿Me explico? Sí. Si el hombre pudiera realizarse por sí mismo, pues evidentemente, pues, no necesitaría de una ayuda adecuada. Entonces, el hombre se tiene que realizar, ¿no? Tiene que de alguna manera trascenderse a sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, porque evidentemente crear una ayuda adecuada exige fundamentalmente una alteridad, ¿no? Tiene que haber un otro. No puede uno estar solo. Ya sabéis que Aristóteles dijo en su momento que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿no?, que de alguna manera el hombre no puede pretender, ¿no?, aislarse, ¿no?, porque el aislamiento no produce buenos frutos en nosotros, ¿no? De hecho, aquí está muy bien, ¿no?, el considerar que, digamos, no podemos aislarnos, no podemos encerrarnos en nosotros mismos, porque eso va a ser contrario a esa dinámica de crecimiento y maduración de nuestra naturaleza, conforme al plan de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Yo no quiero saber de nadie, me voy a encerrar en mi cuarto. Eso está mal, ¿de acuerdo? No es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda adecuada. Y ahí es donde viene el ámbito de la creación del reino animal, ¿no?, conforme al segundo relato de la creación. Entonces el Señor nuestro Dios creó a todos los animales, ¿no?, del campo, a todos ellos.
y le pide al hombre que ejerza un dominio, así como en el primer relato, ¿no? Le dice al hombre, digamos, crecer, multiplicado, llenar la tierra y dominarla, ¿no? Y decíamos en ese primer relato de la creación que ese dominio tenía que ser un dominio racional, ponerse al servicio de la creación. Pues el Señor le ofrece esa posibilidad de establecer, ¿no?, como esa relación con la obra, con la naturaleza, que el hombre le colocara un nombre a cada animal implica para él de algún modo definir, vamos a decirlo de esta forma, a través, ¿no?, evidentemente, de la creación de Dios, a través de ese nombre, una naturaleza específica con la cual él va a establecer, vamos a decirlo así, una relación. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? Sí. Es parte del ejercicio del dominio sobre la naturaleza. Somos nosotros los que le ponemos un nombre, ¿no?, a cada animal. Pues este será el elefante, este será la jirafa, este será el perro, este será el gato. Pues muy bien, pero mientras va definiendo cada naturaleza, mientras se va estableciendo esa definición, el hombre cada vez va sintiendo que no es como ninguno de esos animales, ¿no? ¿Me explico? Que no comparte, ¿no?, su misma naturaleza. Ciertamente se establece una relación, un vínculo, pero es un vínculo donde no comparte esa semejanza en sí. No puede establecer una relación de amor. ¿Quiere decir que los animales son inservibles? No, ya sabemos, los animales prestan un servicio a la humanidad, pues, sobre todo los que son animales de compañía, les tenemos mucho cariño, les tenemos mucho aprecio, pero hay que tener mucho cuidado, porque en ese aspecto queda claro cuando dice, pero el hombre no encontró en los animales una ayuda adecuada. Al no encontrar una semejanza, sería un error para nosotros personalizar demasiado la relación con los animales. ¿De acuerdo? Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? O sea, en ese sentido, no es que no tengamos cariño, además, con los animales de compañía, como que llama el Rocky, ¿no? Pero bueno, el pitufo. Muchos de estos animales han representado para muchas personas una ilusión, un cuidado, pues evidentemente es algo conforme a los planes de Dios. Hay oraciones muy bonitas que se recitan en torno a la bendición de los animales con San Antonio, ¿no? Sobre el 17 de enero, pero si no estoy mal, pues, y eso ayuda, ¿no?, a comprender el sentido cristiano que le damos, ¿no?, a esta situación. Pero no debemos confundir, ¿no?, lo que es la dimensión del amor que denota o exige por sí misma una relación personal. Porque en ese aspecto, a través del dominio, sería muy fácil establecer una comunión con un animal cuando tú tienes de alguna manera la determinación. No sé si me entendéis, ¿no? Porque no hay nada que de alguna manera te exija en sí un ejercicio de trascendencia, ¿de acuerdo? Pero los animalitos responden siempre, ¿no?, en virtud de su instinto. A quien le trata bien, a quien le trata con cariño, pues yo le mojo la colita, evidentemente, ¿no? Y eso os muestra, digamos, genera un afecto, genera un vínculo, pero no genera una relación personal de amor, ¿de acuerdo? O sea, no sé si me entendéis. Hay que tener mucho cuidado en el hecho de personalizar demasiado la relación con nuestras mascotas, ¿no?, con los animales de compañía, ¿de acuerdo? Hay que decirlo, porque se dan desórdenes a ese nivel, ¿vale? No puede ser más importante un animal que una persona, jamás. No se puede dar esa connotación, no sé, perdonadme si tenéis mascotas, pero es muy importante que lo tengáis claro, ¿de acuerdo? Entonces no encontró la ayuda adecuada en los animales, ¿de acuerdo? Entonces Dios dice, no, esta no es la solución. No, el hombre no puede trascenderse, ¿no? Tenemos que complicarlo, no. Dais cuenta de algo que es significativo, ¿no?, aquí, porque no, cuando hablamos de hombre sigue siendo Adán, ¿no?, el hombre hecho del polvo de la tierra. Todavía no se ha dado una modalización personal. O sea, aquí no estamos hablando del varón hombre, ¿no? Estamos hablando de como de una situación previa, ¿no?, a la modalización de la persona. ¿De acuerdo? Al menos en el segundo relato de la creación. En el primero quedó claro, varón y mujer los creó a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí el Señor hace caer al hombre en un sueño profundo, el letargo de Dios, ¿no? El letargo del hombre, perdón, el letargo de Adán, ¿no? Lo hace caer por tierra. Es una imagen en sí, porque el letargo, el que le haga caer por tierra, implica de algún modo como si el Señor volviera a crear, ¿vale? Es como una recreación, vamos a decirlo así. Vamos a hacer algo con esta humanidad primigenia, vamos a decirlo así,
vamos de alguna manera a crear algo que permita de alguna manera el ejercicio de esa trascendencia de la que hablábamos ahora a nivel horizontal, porque a nivel vertical está clara, a nivel horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, pues evidentemente, pues viene la imagen de que saca de la costilla, ¿no? Siempre hay bromas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿No? Que Dios le dijo al hombre, voy a hacerte una ayuda adecuada, estará siempre dispuesta a atender tus necesidades, estará dispuesta a honrarte, estará dispuesta a obedecerte, ¿y qué tengo que hacer? Dame un fémur. Y una costilla esta que me da por una costilla. La costilla, ¿no? En realidad la palabra que utiliza el hebreo original es costado, ¿de acuerdo? O sea, hablando más o menos, ¿no? De lo que es, lo que sería un poco la caja torácica en sí misma, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el costado sería, y por eso hemos hecho la traducción por costilla, ¿no? Pero en realidad se refiere al costado. Entonces, si yo le pregunto a una persona, ¿no? Del ámbito de salud, ¿no? Una enfermera, un médico, oye, ¿qué función primordial cumplen el costado, las costillas, ¿no? Toda la caja torácica dentro de nuestra fisionomía, ¿no? ¿Cuál es la función primordial que cumplen? Cuidar los órganos más importantes que tenemos, que es el corazón y los pulmones, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la función fundamental, ¿no? Proteger, cuidar el corazón, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaos qué delicadeza, ¿no? En el sentido simbólico, ¿no? Plantea para de alguna manera definir, digamos, un rol dentro de la modalización de la persona, ¿no? O sea, de la costilla saca a la mujer, ¿no? ¿De acuerdo? De la costilla saca a la mujer. Entonces, define fundamentalmente, eso no son palabras mías, son palabras de Juan Pablo II, define fundamentalmente el hecho de que en la mujer de alguna manera va a haber una especial, ¿no? Vinculación con el misterio de la vida del hombre, ¿no? Evidentemente aquí realmente podemos imaginarnos, ¿no? En la mujer está como la gestación, ¿no? Sí. El cuidado de la vida, ¿no? Pienso que de alguna manera, ¿no? La mujer ha sido enriquecida con unos dones muy específicos para que de alguna manera siempre, ¿no? Dentro de su constitución y su psicología tienda de algún modo a proteger, a cuidar, ¿no? En ese aspecto el hombre es más operativo, ¿no? Si dais cuenta, nuestras psicologías son completamente distintas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Complementarias, ¿no? Sí. Distinta no significa opuesta, irreconciliable, no. Son psicologías como todo, como nuestra propia fisiología, que también es complementaria, ¿de acuerdo? Tiene como fin, tiene como, digamos, dentro del contexto del proyecto de Dios, el que se establezca una comunión, ¿no? Y la comunión no significa de iguales, ¿no? La comunión es de complementar, de complemento, ¿no? ¿Entendéis? Os cuento una historia, ¿no? Para que me entendáis esto. Una vez, ¿no? Estábamos en Dubrovnik después de venir de Medjugorje y una hermana, ¿no? Se encaprichó con que quería comprar una camiseta que le pareció muy chula, ¿no? Muy bonita. Es una persona se la compra, sale la hermana con su camiseta, toda contenta, y todos nos quedamos mirando la camiseta. Y era un tornillito que venía buscando una tuerca. Entonces, claro, digo, no, pues que evidentemente, ¿no? Pues, no digo que la hermana no entiende lo que se ha puesto. Pues, claro, evidentemente, ¿no? Pero era una camiseta un poquito más subida. Era subida de tono para que me entendáis. Pero la hermana se quedó con el... ¡Ay, qué bonito! No dimensionó el hecho de que son cosas distintas, pero al mismo tiempo complementarias, ¿no? Alusivas, evidentemente, ¿no? Repito, a la dimensión de la sexualidad en sí misma, que tiene también esa realidad en nuestra fisiología, así como en nuestra realidad, ¿no? Psicológica, vamos a decirlo así. Necesitamos ser diferentes. De hecho, una de las cosas que yo le digo a todos los que se van a casar en los cursillos prematrimoniales es el hecho de considerar que de alguna manera somos diferentes y complementarios. Y eso ayuda a que en algún momento no hagamos un ejercicio como de proyección y pretendamos que el hombre sea igual que yo, o que la mujer sea igual que yo y que piense igual que yo. Es imposible. Bueno, sí, ya os lo digo de una vez, pero para que no perdáis el tiempo, ¿no? Es imposible. Imposible. Entonces, ¿de acuerdo? Se establece esta dimensión, ¿no? De complementariedad. A partir de ese momento ya no será Adam, ¿no? A partir de ese momento son Ish e Isha.
En hebreo sería varón y varona, algo así, ¿no? Varón y varón, la traducción sería varón y varona, en el sentido porque del hombre ha sido sacada. Entonces, de esa humanidad primigenia queda una realidad, ¿no? Que es, digamos, modalizada, varón y mujer, pero llamados a ser, como estaban al principio, en esa humanidad primigenia, una sola carne, que es lo que dice, ¿no? El Señor. Hombre, evidentemente, cuando el hombre se levanta y ve a la mujer, ¿no? Esta sí es la ayuda adecuada, esta es una semejante. Su naturaleza es, de alguna manera, conforme a la mía, ¿no? O sea, el hombre descubre eso contemplando a la mujer. Le da un piropo a la mujer, ¿no? No es muy original, pero le echa un piropo, ¿no? Pero es válido. ¿No? Entonces, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿no? O sea, en el fondo la ve, y al verla, la ve en su constitución y entiende para qué está en este mundo el hombre. ¿Explico? ¿Cuál es el sentido de su vida? No sé si me entiendes. Sí. A partir de ahí, entiende que el sentido de su vida es trascenderse y entregarse a una semejante a él, para establecer esa comunión. Y lo dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Es la llamada a la comunión, ¿no? La llamada a la unidad, a la realización del proyecto de amor, tal como Dios en su misterio es un misterio de comunión y de amor. Ahí volvemos a entroncar con el hecho de que el hombre se ha creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Dios es comunión de amor y el hombre está llamado a establecer una comunión de amor. Un proyecto maravilloso. Sí, precioso. Conforme a la lógica de Dios, Precioso. es un proyecto precioso, ¿no? Precioso. Bueno, nos deja la palabra de Dios una semblanza al final, ¿no? Y es el hecho, ¿no? De que al bendecirles hay una reflexión que dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y todo era y no había como ningún problema. No había Así, vergüenza, ¿no? con la había desnudez no había ningún problema, porque desde el principio la desnudez era una llamada a la comunión. ¿De acuerdo? O sea, si uno percibe esto de una, hombre, evidentemente sin morbo, como lo suele hacer la gente, ¿no? Se plantea el ámbito de la desnudez de alguna manera, de por sí, es una llamada a la comunión. De ahí viene toda la reflexión de Juan Pablo II de la teología del cuerpo. Hay algo del cuerpo, en la corporeidad del hombre, que nos ayuda a entender el misterio de Dios. Hay una teología del cuerpo, ¿no? ¿Y qué es eso? Que evidentemente la fisiología humana, tal como está constituida, ¿no? Dentro de la modelización del ser varón o el ser mujer, establece una llamada a la comunión. Y esa llamada a la comunión es imagen de Dios. O sea, inclusive, no solamente imagen en cuanto a que somos seres que nos amamos y que tenemos inteligencia, no. En la definición creacional de la sexualidad humana, ¿me explico? Lo que representa la sexualidad humana es de algún modo imagen de Dios. Qué bonito. O sea que lo dignifica en sí mismo, en su propia esencia, ¿no? ¿Me explico? Hace que la sexualidad en algún momento sea expresión, imagen, ¿no? Representación de lo que es el misterio de Dios, comunión, unidad de vida y amor, ¿no? Que es lo que le da sentido pleno a la sexualidad humana. ¿De acuerdo? Fíjate, vosotros creéis que en mi adolescencia, juventud, hasta que alguna vez alguien me dijo esto, que va. En el desarrollo de nuestra vida, o sea, la sexualidad siempre ha sido instrumental, nunca ha sido constitutiva. Y a nosotros tampoco nos lo han dicho. Es algo que en algún momento dice, pero ¿por qué nos han privado de la posibilidad de definir la sexualidad de un aspecto mucho más profundo, mucho más, es que a fin de cuentas es algo, no sé cómo decirlo, que es tan sagrado, como puede ser el Santísimo Sacramento, o como puede ser la celebración de la misa. No sé si me entendéis. Sí. Y nosotros No lo sabíamos. lo hemos enturbiado, vamos a decirlo así. Le hemos dado una connotación más instrumental, más cosificada, más quizás determinada por el placer. Lo vamos a ver luego cuando reflexionemos sobre la realidad del pecado, ¿no? Pero es bueno comprender el proyecto de Dios en esto, ¿no? ¿De acuerdo? Para que le demos un valor profundo y sagrado, ¿no? Al hecho de que en algún momento Dios haya querido que la sexualidad sea expresión de su propio misterio, ¿no? Y estaban desnudos, y la desnudez era invitación a la comunión. Todo estaba ordenado.
Del pecado del desorden. Todo está ordenado, es verdad. Es algo que nosotros no conocemos, o al menos es algo que solo la gracia de Dios, a través de la redención que ha obrado Cristo, puede ayudar a que lo vayamos asimilando poco a poco, ¿no? A que entendamos, ¿no?, lo que es el valor realmente de nuestra condición sexual en sí, ¿no? De ahí viene lo de la desnudez originaria, ¿no? Y en estos textos, de algún modo, ¿no?, pues San Juan Pablo II estableció los principios fundamentales de las catequesis del amor humano que realizó desde, no sé, de 1970 él empezó en el 78, yo creo que en el 79 ya había empezado a hacer las catequesis, ¿no?, para intentar ayudar a que el hombre comprendiera, ¿no?, algo que se había perdido, el sentido pleno de lo que representa para nuestra humanidad, ¿no?, cada uno de esos elementos, ¿no?, que son constitutivos, ¿no?, tanto del cuerpo como del alma, ¿no? ¿De acuerdo? Así que, en fin, una lástima que este proyecto, ¿no?, de Dios, como consecuencia de la propia libertad humana, ¿no?, pues se haya no estropeado, pero sí se ha condicionado, ¿no? O sea, nuestra naturaleza ha sido herida y mañana precisamente meditaremos sobre la realidad del pecado, ¿no?, porque mañana será Génesis 3. Aquí acabamos el segundo relato de la creación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí. Recomendación, las catequesis del amor humano de Juan Pablo II, muy importante. Son muy buenas y es extraordinario poder profundizar en ellas para que todo esto que hemos dicho hoy adquiera mayor dimensión de sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, pues eso, el libro de Génesis. Luego nos vamos al Evangelio, nos encontramos con esta situación, que el Señor se va de paseo, ¿no? Se sale de Galilea y se va a un país extranjero, ¿no? ¿De acuerdo? Se va a un país extranjero, pues allí intenta pasar desapercibido, pero es que es complicado que el Hijo de Dios pueda pasar desapercibido. ¿Por qué? Por lo milagros que hace. No, por la fama, por estar en un país extranjero, no sé si me entendéis, ¿no? O sea, en un país extranjero a lo mejor muchos ni conocían, ¿no?, de la existencia de Jesús, ¿no? Noticias habrían llegado, ¿no?, de esa realidad, pero ¿por qué Jesús no puede pasar desapercibido? Porque ya tenía fama por los milagros que hacía. Pero que acabo de decir que de alguna manera, pues, está en un país extranjero, ¿no? ¿Me explico? No sé, es como si, no sé, como si el jugador más importante de cricket de Australia viniera a España, ¿no? Totalmente desapercibido, ¿no? ¿Por qué el Señor no puede pasar desapercibido? Es una razón mucho más profunda en sí, ¿no? Porque su humanidad en sí misma, su humanidad, su presencia, su palabra es fuente de vida para el corazón del hombre. ¿Me explico? El Señor de alguna manera es consciente que su misión, va a ser consciente, eso lo vamos profundizando en el Evangelio, que su misión va mucho más allá, ¿no?, del pueblo judío, ¿me explico? O sea, realmente Cristo ha venido a salvar a toda la humanidad en sí, ¿no? De ahí viene el mandato misionario, ir al mundo entero y predicar el Evangelio, ¿no? No sé si me entendéis. Sin el Señor de alguna manera la humanidad estaría completamente perdida, no le encontraría sentido, ¿no? Pero es algo que para el pueblo judío, digamos, algo que ellos no entienden. Porque para el pueblo judío la salvación es propia, es de ellos, ¿no? Me explico, porque es el pueblo elegido, ¿no? Entonces, algo en el Evangelio nos tiene que ir mostrando lo contrario, ¿no? Que sería un poco, digamos, la reflexión tendría que llevarnos a profundizar en el sentido de la catolicidad, que significa universalidad de la salvación que Dios ofrece a sus hijos, ¿no? Entonces, en el Evangelio quedan vestigios, ¿no? Que luego San Pablo lo va a tener súper claro con sus viajes apostólicos, ¿no? Pero quedan vestigios en el Evangelio, ¿no? Y aquí está uno de ellos, importantísimo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque al no pasar desapercibido por quién es Él, de repente en algún momento ante la necesidad de una respuesta de salvación, de consuelo, ante la manifestación de una justicia que se manifiesta a través, digamos, del acercamiento de Dios ante todo sufrimiento y dolor por parte de la humanidad, pues aparece esta situación de la sirofenicia, ¿no? Que es esta que llega a donde el Señor a decirle que está sufriendo porque su hija está enferma. ¿Me explico? Porque Dios sí que tiene poder, ¿no? De poder remediar el dolor que existe en el corazón de los hombres. No sé si me entiendes. Entonces, bueno, la sirofenicia, ¿no?, pues que es una extranjera, que de alguna manera pues no tiene ninguna tradición judía de por sí, ¿no? Por tanto, de algún modo no está esperando, no está anhelando
el cumplimiento de las promesas mesiánicas, ¿no? Como muchos en territorio de Israel, ¿no? Es una mujer que sufre, porque su hija sufre, ¿no? So, tiene una sensibilidad extraordinaria, ¿no? Ver el sufrimiento de una madre. Yo cuando escucho este evangelio, ¿en cuántas madres no pienso que sufren por sus hijos? Alguna, otra no. Un montón. Pero tiran la basura. No, pero, o sea, yo sufro, o sea, estoy hablando del sufrimiento este, como pasa muchas veces. A veces uno dice, mira, si tengo que sufrir, sufro yo. Pero que sufra una persona a la que yo quiero es muy difícil, ¿no? Además por la impotencia muchas veces, ¿no? De ver que no puedo muchas veces hacer nada, ¿no? Por remediarlo, ¿no? Digo, también padres y madres, ¿no? Ha sido ese aspecto, ¿no? Del sufrimiento de muchos padres. Y eso a mí por lo menos me llena de mucha compasión, ¿no? ¿Sabes? Y si a mí me llena de compasión, que soy una mierda, que soy una cosita así, pero es una cosita así, pues cuanto más el Hijo de Dios, ¿no? Va a sentir compasión, ¿no? Por una persona que sufre. Y fijaos que la mujer le dice algo al Señor. Bueno, cuando le dice esto al Señor, Señor, tengo mi hija que está sufriendo un espíritu. Y el Señor le da una respuesta que desconcierta, de entrada, ¿no? O sea, porque uno esperaría, como con la hija de Jairo, ¿no? Sí. ¡Voy ya a curar! No, espérate. ¿Qué le dice la mujer? No, es que en realidad es un dicho en sí. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con este texto. Pero es un dicho, es como una, no sé, es como no sé cómo, a ver, un dicho de aquí, un refrán, en fin, o sea, ¿se os ocurre alguno? Pájaro humano. No, eso para ser mano no. Sí, no vale pájaro hermano que siento, bueno, sí, es una expresión así, ¿de acuerdo? O sea, no es bueno dar el pan de los hijos, ¿no? A los perritos, no es bueno dar el pan de los hijos que está en la mesa a los perritos. Sí. Y la verdad es que ese hitos, ¿no? Se lo ha añadido la iglesia como para aliviar un poco, para que no suene tan duro, ¿no? Pero no sé, porque parecería como algo así como despectivo en sí mismo, ¿no? Despectivo en sí mismo, como no es bueno dar el pan, ¿no? De la mesa a los perros. Ya. ¿Y por qué le llama perro? No, estoy diciendo que es una expresión en sí, ¿no? O sea, es una expresión. ¿Qué quiere decir la expresión? Es como un refrán tiene un sentido, ¿no? Sí. Va para el pájaro hermano que siento volando. ¿Tengo que coger un pájaro? No tienes que coger un pájaro, la idea es otra. La idea es ¿cuál? ¿Cuál es la idea de ese refrán? Que es mejor, ¿no? De algún modo, lo que tienes seguro. O sea, lo que tienes seguro, pues tenlo seguro y no estés ambicionando cosas que luego, ¿no? Sí, se pueden escapar. Se te pueden escapar. No sé si me entendéis, ¿no? O sea, creo que entendemos el refrán, ¿no? Sí. No se trata de ¿tengo que coger un pájaro o 100? No pensamos en ese tipo de situaciones, lo que intentamos buscar el sentido y el significado de las cosas. ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor? El Señor tiene esa expresión, la utiliza para manifestar un pensamiento que puede ser el pensamiento de la humanidad, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿Quiénes son los hijos? El pueblo judío, ¿no? Son los que están llamados, ¿no? A recibir la gracia, la bendición, la salvación de Dios, ¿no? Que aquí se expresa en forma de comida, ¿no? El pan, ¿no? O sea, el pan sería en ese aspecto la bendición de Dios. ¿A quién va dirigida? Al pueblo judío, ¿de acuerdo? ¿Quiénes quedan fuera conforme al pensamiento de ese momento? Todos los demás, que son los extranjeros, quienes son considerados por los judíos pues no dignos, ¿no? ¿Me explico? No son dignos, que sería entonces la dimensión de los perros, ¿sí? ¿De acuerdo? Ellos no pretenden en algún momento insultar a la mujer, sino intenta mostrarle, intenta decirle lo que los judíos pensaban acerca de la salvación. Es una expresión de humanidad, de pura humanidad. Pero la mujer saca de su corazón una profesión de fe interesante, que lleva a que en algún momento dimensionemos esto a la luz, ¿no? De lo que hemos hablado de la catolicidad o la universalidad de la salvación. Sí, dice eso, la mujer lo confirma, sí, es verdad. O sea, dice, sí, en cierto modo tiene razón. Parece que el pueblo judío, ¿no? Es el pueblo elegido para recibir la salvación. Pero déjame decirte una cosa. También los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Wow. No podéis imaginar la sabiduría
la gracia que hay en la expresión de este texto, que también de alguna manera, ¿no? Pues parece que tiene un significado, digamos, más superficial cuando lo escuchan, ¿no? Como forma de caer. Sí, no es una cuestión de conformismo en sí mismo, ¿no? Sino es una apertura al hecho de saber que de alguna manera también, digamos, esos extranjeros podían beneficiarse de lo que dejaban los judíos, ¿no? Fijaos, ¿no? La idea de San Pablo, a través de la cerrazón del corazón de los judíos se ha abierto la salvación al pueblo gentil, ¿no? Tenía que pasar de esa manera, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma. Es una profesión de fe, tiene una dimensión teológica profunda, ¿no? Ha sido una gracia extraordinaria que la sirofenicia en algún momento haya anticipado, ¿no? Anticipado, digamos, el cumplimiento de la voluntad de Dios, en el sentido, ¿no? Que ella anticipó lo que iba a acontecer en Israel, ¿no? Que el pueblo judío iba a despreciar, ¿no? Al Hijo de Dios, ¿no? Y que ese desprecio iba a abrir de algún modo, ¿no? La salvación al pueblo gentil, que es lo que significa fundamentalmente este evangelio, ¿de acuerdo? Por eso es una profesión de fe y por eso la respuesta de Jesús es por lo que has dicho, ¿no? Que algún día el Padre Francisco lo comentará en misa. Pero es así. Bueno, en toda la iglesia, ¿no? Evidentemente, por lo que has dicho, ¿no? Por lo que has dicho, tu hija se ha sanado. Fijaos, ¿no? Una profesión de fe que ante lo que podríamos dimensionar, ¿no? Es como si alguien me dijera, ¿no? Por ejemplo, puedo poner algo que me pasó alguna vez, ¿no? Una vez estaba hablando con una prostituta, pues evidentemente, ¿no? Pues que era consciente, ¿no? De su situación y me dice, padre, Dios de alguna manera, o sea, Dios de alguna manera me ama. O sea, ante mi situación, ¿no? Ante mi realidad. O sea, ¿realmente Dios puede amarme a mí? No sé si me entendéis, ¿no? Pues se siente indigna, ¿no? O sea, es como un poco lo que se sentía, digamos, como la expresión, ¿no? Esta, donde dimensionaríamos de algún modo la realidad de la sirofenicia, ¿no? ¿Me explico? O sea, no porque fuera pecadora en sí misma, sino porque es como si no fuera digna, ¿no? De recibir esa gracia, ¿no? Es que en algún momento esa persona comprenda que Dios es misericordioso, que Dios se acerca, ¿no? a la realidad de cada persona y le ofrece de algún modo un camino de salvación. Eso es extraordinario. Que uno pueda decir, es que es para todos. Para todos. No es de alguna manera un premio a los, no sé, el ofrecimiento de la gracia de la salvación no se da para aquellos que en algún momento alcanzan méritos para ello, ¿no? Sino que tiene una dimensión universal y sobre todo va dirigida a ¿quiénes? A los más necesitados y a los más pecadores, ¿no? Entonces esa catolicidad, esa universalidad permite que en algún momento, pues, digamos, no cerremos, ¿no? La salvación a nadie. ¿Me explico? Es algo está revestido de mucha ternura y de mucha delicadeza de Dios, sobre todo para aquellos que tienen necesidad de su amor, ¿no? ¿De acuerdo? Así que qué bonito eso, ¿no? Pero también de la mesa de los hijos, ¿no? Caen migajas, ¿no? Para los que de alguna manera se sienten indignos, ¿no? Vamos a decirlo así. Eso es algo que de algún modo tendríamos que contemplarlo, ¿no? Dentro, a la luz de la fe, como una expresión de confianza y abandono pleno en la gracia y en la misericordia del Señor. ¿Tenemos esa fe? Sí, tenemos que tenerla. Tenemos que pedirla. Tenemos que pedirla al Señor. Tenemos que pedirla al Señor, porque esa fe es, vamos, la de la sirofenicia es una fe brutal. Ese acto de fe es brutal. Es, wow. O sea, yo creo que el Señor diría, ole por ti. Seguro. Se lo diría así como se lo dijo a Pedro, uy, eso no te lo ha regalado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? ¿De acuerdo? Es una gracia extraordinaria. Así que vamos a pedirle al Señor que tengamos, ¿no? Tengamos esa humildad, ¿no? Y esa confianza, ese abandono pleno, ¿no? De aquellos que de algún modo ponen absolutamente toda su esperanza en el Señor, ¿no? Entre más sensación de pequeñez, creo que tiene mucha más grandeza, ¿no? El poder comprender la gratuidad del don del amor de Dios, que sin merecerlo, pues no lo merecemos, ofrece de algún modo a cada hombre y especialmente al más débil, al más frágil, la posibilidad de resarcirse de todo sufrimiento y de todo mal, ¿no? Esta señora cuando llegó a su casa y vio a su niña ya sana,
Pues claro que sí. La Lidia. En la línea de su madre. Bueno, se reúnen aquí las madres, hay madres que se reúnen aquí a rezar, ¿no? Un grupo de madres orantes. O sea, es lo que yo intento decirles siempre, ¿no? O sea, tener confianza. Yo sé que sufrís, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Que vuestros hijos están apartados de la fe, que no quieren saber nada, tal. Tener confianza, ponerlo en la mano del Señor, ¿no? Dejar que esas migajas lleguen, ¿no? Al corazón de esos hijos que parecen perdidos, ¿no? Y el Señor de alguna manera no echará en saco roto, ¿no? Todo ese esfuerzo y esa dedicación. Te puedo asegurar que si yo no tuviera esa fe, no estaría bien. Ya bueno, sí, por supuesto. Es así, bueno, yo también no puedo decir de mi caso personal, ¿eh? Que cuántas oraciones no hay detrás, ¿no? Del hecho de que muchos de nosotros hayamos conocido al Señor, ¿no? ¿De acuerdo? Así que bueno, se lo encomendamos al Señor, continuamos la celebración de la Eucaristía y pedimos esas gracias, ¿no? Que de algún modo hemos contemplado de la palabra en el día de hoy. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Gloria al Dios siempre por los siglos.